el tema que vi seguido, vez tras vez tras vez, era que hablaban de José Smith y otros líderes, otros profetas, mucho más que Jesucristo. Y seguían las palabras y las cosas que decían esos profetas mucho más que las de Jesucristo. Y yo, inocentemente desde niño, siempre creía que todo estaba basado en Jesucristo. Hasta en las preguntas para bautizarse, te hace la pregunta: ¿crees en el profeta José Smith? Si le dices no, no te debes de bautizar. Y eso me hizo pensar mucho. Y después estuve pensando en las preguntas del templo, y ahí dicen que si crees en la restauración, y la restauración está directamente junta con José Smith. Si no crees en José Smith, no puedes creer en la restauración. Si no crees en la restauración, no puedes entrar al templo, no puedes entrar a salvación ni exaltación. El Señor está dando esta revelación a José Smith. Entonces no es José Smith hablando. Entonces el Señor está diciendo: no has de mandar al que te es por cabeza, significando José Smith, y por cabeza de la iglesia. Yo siempre tenía el entendimiento que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La fundación es Jesucristo. Y aquí tenemos a José Smith que está diciendo que él es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo? Para mí no hay sentido en eso. Si vi mi bendición patriarcal, una de las promesas que tuve que le impactó muchísimo a mi papá fue que decía que yo, como Samuel, entendería los misterios de Dios. Y eso le dio como a mi papá como: voy a tener un hijo digno, algo, él va a hacer algo. Yo lo tomé como: pues voy a tener un entendimiento, pero no dice que yo voy a divulgar todo lo que conozco. Nos gustaría que te puedas presentar, nos puedas indicar más o menos dónde vives actualmente, cómo conociste la iglesia, cuánto tiempo estuviste en la iglesia, así como brevemente antes de entrar a las preguntas. Sí, por supuesto. Pues yo me llamo Samuel. Yo de hecho nací en Utah. De chiquito nos fuimos a México. Me crié los primeros años de mi vida en México. Entonces el español fue mi primer lenguaje. Después regresamos a Utah. Entonces de 8 a 12 estuve en Utah, esos años que la iglesia te agarra y te enseña muchísimo para poder estar realmente involucrados con ellos. Y después a los 12 nos fuimos a Texas de chiquito. Actualmente vivo en México y comparto tiempo entre México, acá en Yucatán, y donde tengo mi casa en los Estados Unidos, en Texas. En la iglesia, yo nací bajo el convenio. Mi papá es converso, él todavía sigue muy metido en la iglesia. Mi mamá no es conversa, ella también nació dentro de la iglesia. Tiene mucho que ver realmente con la historia mía. La mayoría de los antecedentes de ella también son miembros, y de hecho tengo una historia muy larga dentro de mis antecedentes dentro de la iglesia. Y es algo que mucha gente se ha enfocado mucho en tocante porque yo me salí de la iglesia, pero principalmente he cambiado mi vida para que yo y mi familia estemos enfocados en Dios, porque hemos visto que el ejemplo y los mandamientos, las enseñanzas de Jesucristo son lo más impactante en nuestras vidas para poder tener salvación y para poder tener un nivel de paz dentro de nuestra alma, acá entre familia. Y eso tiene también mucho que ver con la historia mía cuando me salí. No sé si ya quieren que entre exactamente por qué me salí o si quieren empezar con otra parte. Claro, comencemos por el origen, ¿no? Comencemos cómo es nacer dentro del convenio. O sea, eso comenzaste diciendo, ¿no? Naciste dentro del convenio. ¿Cómo es para los latinos, los que vivimos acá? Por ejemplo, yo soy de Ecuador, yo soy de Costa Rica. No sabemos cómo es el mundo mormón en Utah, ¿no? Para que nos cuentes un poquito, ¿cómo fue criarse entre mormones hasta los 12 años? De hecho, para decir la verdad, fue muy bonito, simplemente porque estás rodeado de gente que te ve en el pensamiento y que ellos tienen de ti es que, wow,
eres tan valiente en la preexistencia que naciste bajo del convenio a padres que son parte de la verdad y no tienes que batallar como los conversos, no vas a tener los dolores y no te vas a tener que esforzar para encontrar la verdad. Que eso de una manera hace que la vida sea un poco fácil porque es lo único que yo conocía. Y la manera en que enseña la iglesia a los miembros es que esa iglesia es la única verdad. Y si estás en eso, estás bien. Si no estás, estás mal. Y es peor cuando te sales. Pero siendo nacido bajo el convenio de chico, te da una paz, pero al mismo tiempo te da como que eres no mejor de todos, pero un poco mejor, simplemente porque no tuviste que batallar como los demás. Y es una cosa que porque yo he pasado varios años viviendo en México en diferentes temporadas, es una de las cosas que yo vi cuando yo vivía en Guadalajara un par de años. De hecho, me titulé en Guadalajara y yo entonces ya era adulto y la manera en que me trataban, seguía miembro en ese tiempo y la manera en que me trataban los miembros es que era yo muy digno y muy poderoso, que el poder del sacerdocio que yo tengo está, pero wow, hermano, es que, y como que había una reverencia, no porque por la persona que soy, pero el, la situación en cual yo nací y crecí. Eso te quería preguntar, Sam. Cuando tú nos narras que tú viviste un tiempo acá en México, ¿no? Y te tenían, porque ese es como un pensamiento que está dentro de los mormones, que se cree que el gringo, como se lo puede decir así, tiene más poder, tiene más autoridad. O sea, tú sentías esa parte de que te sentías más, y eso hace sentir los líderes, porque incluso cuando te quería preguntar de qué, en tu bendición patriarcal, ¿de qué tribu eres tú? Porque muchos sacan por la tribu, que si eres de Manasés, eres de Bolivia, de Guatemala, que si eres de tal tribu, eres de tal lado. Entonces, eso te quiero preguntar, ¿de qué tribu eres tú? Amenaza. Manasés. Ah, ok, mira. Ok, Yoba. Bueno, Sam o Samuel, cualquiera de los dos, no hay problema, ¿verdad? Sí, cualquiera de los dos. Ok. Utah es Sion. No es cualquier lugar, ¿verdad? No es cualquier lugar para la historia mormona, ¿verdad? No es México, sin menospreciar a México, no es Costa Rica, no es Colombia, es Utah, ¿verdad? Utah, con todo el nombre hasta que se me paran los pelos, ¿verdad? ¿Qué tal es cuando ven que sus padres o sus abuelos son latinos? ¿Cómo es el trato? Tal vez no directamente a usted, porque usted nació allí, pero a sus familiares, sus ancestros. Es algo que no me enfoqué tanto, bueno, no que no me enfoqué, no lo vi tanto de chico, pero sí se notaba la diferencia, afortunadamente. Y yo pienso que también tiene que ver no solamente siendo miembro y dentro de todos los miembros, pero también las diferencias culturales, como los americanos, especialmente de esa área, son muy diferentes de los mexicanos, y de hecho en muchas partes del mundo, obvio, porque son de diferentes lugares y se criaron diferentes, pero la manera en que se veía mi papá, por ejemplo, habían unos chistes que decía algo similar a eran la manitas y se convirtieron, no que eran escogidos por Dios antes de llegar, que él y la familia de él tuvieron que batallar y todos los antepasados de él batallaron y batallaron hasta que llegó un punto que él por fin pudo encontrar la verdad. Y él batalló mucho, él pasó por muchas cosas. Ahora, del lado de mi mamá, muchísimos años, muchísimas generaciones dentro de la iglesia. Tengo familiares antepasados que cruzaron todos Estados Unidos. Hay historias que varios fallecieron. ¿Perdón? De los pioneros. Sí, de los pioneros. Hay varias historias de que ellos, varios fallecieron. Mi papá
pasó por mucho cuando él al principio llegó antes de que yo nací, que mucha gente no le daban el tiempo. De hecho, cuando mis papás se conocieron, mi papá estaba dando clases a los adultos solteros o una clase de esa edad y mi mamá quería ir porque los dos fueron a su misión y ella quería seguir. Ella de hecho fue a Bolivia y ella quería seguir con el español. Se conocieron, pero el obispo le dijo un matrimonio intercultural o interracial nunca va a funcionar. Entonces pasaron por muchas cosas así, porque mi papá es mexicano y mi mamá es americana. Ahora, mi mamá no tiene pelo rubio, no tiene ojos de color, aunque todas sus hermanas sí. Ella salió con pelo, les enseñaré el mío, pero yo no tengo, no pelo negro, pero pelo, oscuro, ojos cafés oscuros como los míos. Entonces, y ella sí habla español, entonces no se ve súper gringa, pero sí es. Pero yo no lo sentí tanto porque yo tengo los antecedentes de parte de mi mamá. Y aunque yo sí hablo español, yo me puedo como involucrar que soy americano, pero también igual mexicano. Entonces yo no lo sentí, pero sí lo vi. Y un ejemplo bueno sería uno de mis tíos. Él sí es un prieto, tiene piel oscura y no tan clara como la de mi papá o mis otros tíos. Y él siempre decía negro. Era un apodo que le dieron, ¿verdad? Pero había un nivel de racismo de tal manera y tenían como sentimientos en contra de él porque él salía con diferentes mujeres que eran miembros y al final le acusaron de hacer unas cosas y él tuvo que salir de Utah por la manera en que lo trataron. Y yo pensé, en ese tiempo, de una manera, a mí me encanta ese tío y es uno de mis favoritos y él siempre me trataba súper bien, siempre me ayudaba en lo que necesitaba y yo siempre me sentí mal porque lo aislaron y yo pensé que él iba a perder todo por la manera en que lo trataron. Ese tiempo con la mentalidad de ser miembro, pero al final no salió. Él sí encontró una esposa y se casaron y ya son miembros muy, muy fieles de tal manera, pero no de ninguna manera es aislado. Y sí pasa mucho dentro de otros grupos culturales, que sean de las islas, como de Tonga. Hay maneras, ¿cómo se dice? Creo que la manera mejor para describirlo es que la gente que vive y son de Utah o que llegaron y tienen antecedentes de Utah, de una manera se ven más dignos que los otros, que los antepasados no encontraron, no tienen una historia larga de ser miembros y la mayoría no nacieron bajo del convenio, versus los que son de Utah, que nacieron y crecieron ahí, han tenido la verdad y son más dignos de tal manera, aunque no es algo que es dicho así. Ese es el sentimiento. San, ¿tú has conocido algún obispo latino en Utah? ¿Cómo es ser obispo allá? ¿O cómo es ser un líder latino allá? ¿Cómo tú lo ves? En Utah no es tan común, para decir la verdad. Sí hay. Y hay como, esa es mi observación, y no es algo dicho ni enseñado por la iglesia, pero la manera en que se trata ese líder es latino, son de dos cosas, de dos lados. Uno sería, ¿cómo puede ser que él sea más digno que un americano para ser obispo? La única razón sería porque él necesita tener responsabilidad para poder ser más digno. Es como una prueba para él. Del otro lado, wow, mira a este hermano que es latino, que no es parte de los llamados desde hace mucho tiempo. ¿Qué tan digno es? Entonces hay esos dos pensamientos. Y el problema con eso es, no tiene nada que ver, nada. Él simplemente es un humano que por caso nació en otro lugar o viene de padres que nacieron en otro lugar.
Y así fue tratado mi papá. Él hasta este punto no ha llegado a ser obispo. Él sí ha sido parte fue como segundo consejero. Creo que a lo mejor también primero consejero. Pero él fue consejero sí, al obispo. Ahorita es parte de la estaca. De la estaca. Un tío mío sí ha sido obispo, pero él es uno de los que yo soy obispo y yo sé mejor que ti. Y llegó a un punto, yo me acabo de enterar de esto, que una de mis tías que vivía en la misma ciudad estaba batallando mucho por problemas financieros y todo. Y al fin tuvo la valentía para pedir ayuda. Y lo que estaba pidiendo era comida, una canasta de cosas para comer. Y mi tío, ella pidió a la Sociedad de Socorro, la Sociedad de Socorro le dijo al obispo, el obispo era mi tío, y mi tío le llamó a su hermana y le dijo, ¿por qué estás pidiendo ayuda? Tú no lo necesitas. Solamente te voy a dar esta vez porque no estás pagando los diezmos. Y es cosa que no, yo no lo entiendo bien cómo se puede hacer eso. Yo fui secretario ejecutivo. Yo he visto mucho de las transacciones. Yo sé cómo funcionan las cosas, por lo menos en la área donde yo estaba. Sam, vamos entrando ya como al por qué decidiste, se puede decir, salir de la iglesia. ¿Cuál fue, cómo comenzaste? Porque todos sabemos que esto no es un día para otro, ¿no? Es como un proceso que va marcando ciertas partes de tu vida. ¿Cómo comenzaste a dudar? ¿Qué fue lo primero que leíste o escuchaste que te despertó la mente, se puede decir, la conciencia, y comenzaste a analizar? ¿Qué fue las primeras cosas que tuviste? Y para aclarar, yo no me salí porque alguien me ofendió, yo no me salí porque alguien me dijo algo y me enojé. Me trataron súper mal, pero a mucha gente los tratan súper mal. Y no que me trataron mal, que me estaban diciendo cosas así directas que eres un no sé qué. Pero eran cosas que vi vez tras vez tras vez. Y llegó a un punto que yo seguí pensando, si estamos en la iglesia verdadera, sabemos, yo pensé que sabíamos, pero supuestamente nosotros sabemos dónde vamos a ir porque hemos hecho todos los convenios, hemos seguido todas las reglas. Y cuando empezó el tema de COVID, los líderes, muchos, tenían muchísimo miedo, que cancelaron muchas cosas. Y yo siendo médico, yo tengo mis pensamientos, yo he leído muchísimo y mis opiniones son mis opiniones, pero están basadas en la ciencia que conocemos y usando lógica. Y al final, el tema de que ellos tenían tanto miedo de morirse, me sorprendió mucho, porque yo siempre pensé que los líderes son mucho más dignos, aunque todavía siguen siendo hombres. ¿Cómo pueden tener ellos tanto miedo de morirse si ellos saben dónde van a ir? Si ellos tienen hasta la segunda unción. ¿Cómo puede ser que ellos tengan tanto miedo? Porque hay una diferencia cuando una persona tiene miedo y una persona quiere a alguien y tiene, no miedo, pero se preocupa por el bienestar de una persona, de otra persona. Y son muy diferentes. Y la manera en que se comportaron los líderes era que ellos tenían miedo que iban a fallecer. Eso me sorprendió mucho, porque yo siempre pensé que nosotros tenemos la verdad. Me puedo morir. A mí no me va a pasar nada porque sé a dónde voy. Eso es una de las cosas. Más que nada, el tema que vi seguido, vez tras vez tras vez, era que hablaban de José Smith y otros líderes, otros profetas, mucho más que Jesucristo. Y seguían las palabras y las cosas que decían esos profetas mucho más que las de Jesucristo. Y yo, inocentemente desde niño, siempre creía que todo estaba basado en Jesucristo. Una de las cosas sorprendentes que yo leí fue en Doctrinas de Convenio, cuando otro hermano en ese tiempo estaba dando revelación y usando el mismo método en Doctrinas de Convenios 28. Ok, ahí está. Dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta,
el profeta, a Oliver Cowdery. Básicamente lo que estaba diciendo, la revelación en Doctrinas del Convenio 28 dice que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, porque los recibió así como Moisés. Y después sigue, pero no has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. Y no has de mandar al que te es por cabeza. Están hablando de José Smith. Es Dios, el Señor, está dando esta revelación a José Smith. Entonces no es José Smith hablando. Entonces el Señor está diciendo, no has de mandar al que te es por cabeza, significando José Smith, y por cabeza de la iglesia. Yo siempre tenía el entendimiento que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La fundación es Jesucristo. Y aquí tenemos a José Smith que está diciendo que él es la cabeza de la iglesia. Como para mí no hay sentido en eso. Y empecé a pensar, cuando empecé a ver ese versículo y otras cosas que me hizo pensar, no realmente estamos siguiendo a Jesucristo, estamos siguiendo a lo que dice José Smith. Hasta en las preguntas para bautizarse, te hace la pregunta, ¿crees en el profeta José Smith? Si le dices no, no te debes de bautizar. No te deben dar la oportunidad de bautizarte. Igual, entrar a bautismo, que significa que no puedes seguir a entrar a recibir las investiduras y no puedes entrar a hacer los convenios para poder tener tu familia por toda la eternidad. Y no puedes seguir y llegar al nivel más alto del cielo, que sería el mundo celestial, el reino celestial, perdón. Y eso me hizo pensar mucho. Y después estuve pensando en las preguntas del templo, y ahí dicen que si crees en la restauración, y la restauración está directamente junta con José Smith. Si no crees en José Smith, no puedes creer en la restauración. Si no crees en la restauración, no puedes entrar al templo, no puedes entrar a salvación ni exaltación. Pero si yo tengo una creencia en Jesucristo y en sus enseñanzas y su ejemplo, ¿qué tiene que ver José Smith? Pero hay muchas ideas como los mormones fieles que cumplen con todo, pueden tener su propio planeta, otras cosas así, que siendo miembro, pues a lo mejor sí, es el pensamiento de muchos miembros. Doctrinalmente, es difícil para mí, por lo menos, tener la prueba en papel, que mira, esto es lo que dice la doctrina. Antes de que yo me salí y miembros o personas me hacían preguntas así, yo siempre les decía, mira, y le puedes preguntar a mi esposa y a otras personas. Yo, atrasando un poco, cuando yo recibí mi bendición patriarcal, una de las promesas que tuve que le impactó muchísimo a mi papá fue que decía que yo, como Samuel, entendería los misterios de Dios. Y eso le dio como a mi papá, como, voy a tener un hijo digno, él va a hacer algo. Yo lo tomé como, pues voy a tener un entendimiento, pero no dice que yo voy a divulgar todo lo que conozco. Ahora, empezando con eso, yo siempre me basaba en la base simple en la iglesia. Y de hecho, cuando alguien me preguntó algo así, muy medio difícil, la respuesta mía era simplemente, no sé exactamente si eso es verdad o no. Si eso va a pasar, qué bien. Si no va a pasar, qué bien. Yo me voy a enfocar en alabar a Dios, a seguir los mandamientos, bautismo, recibir el don del Espíritu, y ya, con eso estamos bien, porque es la base. Si no tenemos una fundación buena, no tenemos nada. Y siempre se sorprendían mucho los miembros porque ¿cómo puedes entender tanto de la iglesia, pero como quiera te enfocas en eso? Y mi respuesta siempre era simple. No me voy a preocupar en esas cosas si yo no lo puedo corroborar. Y es algo que siempre me ha impactado mucho después de salir, porque mucha gente me dice, es que esto y el otro y un montón de cosas. Mucha gente se enfoca en la historia de José Smith, su familia que fue demandado en las cortes, él cuando era joven, después de que recibió la revelación de que todas las iglesias estaban mal, que su mamá hacía brujería de tal manera que la esposa de José Smith, de las esposas de José Smith, tenemos la historia de todos. Sí, la mamá Lucy. Yo siempre he dicho lo mismo, tenemos que regresar y llegar a la base, que es
una fe verdadera en Jesucristo. Y ese punto es por qué me salí, porque noté que el enfoque no era en Jesucristo, era en lo demás, en José Smith, en tener que tener las investiduras. Si yo no estoy usando mis garments, estoy en lo mal. Si un día decido que no quiero tomar el sacramento, hiciste algo mal. Hay un montón de cosas que no están basadas en Jesucristo. Ahorita estoy debatiendo con otra gente si Jesucristo mandó a profetas seguir después de que él vino. Y lo que ellos se enfocan es las palabras en los hombres, las palabras de este hombre y del otro hombre. Otro tema de bautismo que me dijo, es que no has leído este libro por esta persona y esa persona ni es miembro de la iglesia. Pues no es miembro de la iglesia, pero la secta que él pertenece, el pensamiento es que bautismo es lo que te va a salvar. Pero eso está en contra de lo que dice Jesucristo. Él nunca ha dicho, bautízate y serás salvo. Lázaro no resucitó porque fue bautizado, resucitó por la fe de su hermano. Jesús. ¿Perdón? El ladrón que estaba a la derecha de Jesús. El ladrón es otro ejemplo. El ladrón, esto me impactó mucho. Mucha gente, cuando les digo eso, el ladrón va a estar en paraíso con Jesucristo. Es lo que dijo Jesucristo, yo no lo estoy diciendo. Son las palabras de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que él va a estar en paraíso? Es que no entiendes la doctrina. Me dicen, no entiendes la doctrina. Paraíso, esto es lo que me dijo un tío que él es muy involucrado en la iglesia. Y yo no entiendo la doctrina, aparte de que me salí. Porque paraíso realmente es prisión espiritual. Y para mí, prisión, paraíso, a menos que no entiendo lenguaje bien, no tiene algo que ver. Y una de las cosas que siempre me ha impactado es Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a Romanos 10:9, que si confesarás que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ahí lo dice Jesucristo, que seremos salvos si tenemos fe en él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay muchas cosas que la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días no siguen a Jesucristo. Y cuando me di cuenta y empecé a leer, realmente leer, no escuchar a los líderes, porque los líderes te están diciendo cosas que es conveniente para ellos. Hay un montón de otras cosas como los diezmos y la manera en que tratan a otra gente, pero para mí personalmente la base siempre tiene que ser en Jesucristo, y desafortunadamente en la iglesia de los santos de los últimos días no se basan en Jesucristo, porque dentro, ustedes lo saben muy bien, dentro de la secta tienes una comunidad y usan esa comunidad en contra de ti, porque mis papás familiares me han dicho, Samuel, ¿cómo puedes dejar que todos tus antecedentes sufrieron para encontrar la verdad? Y tú, como si nada, lo dejas. Igual muchos miembros, Sam, fuiste uno de los mejores. No te alabamos, teníamos tanto respeto por ti, queríamos que nuestros hijos fueran como ti, te queríamos tanto, ¿cómo puedes dejar esto? Te hacen sentir muy mal. Y es el miedo de perder eso. Pero Dios nos ha dicho, por mí perderás todo, pero dentro de mí encontrarás la vida, ¿verdad? O no recuerdo exactamente las palabras, pero ese es el sentimiento. Y es muy difícil, y la única manera, lo he platicado con mi esposa mucho, la única manera que nosotros hemos visto es, no somos nosotros que hace esa conversión. Es Jesucristo, es nuestro Dios, quien por medio de las palabras que Él nos da a nosotros, por medio de la Biblia, enseñamos eso y lo dejamos en las manos de Dios. Mi tío es un gran ejemplo de eso. El tío que era obispo y que le negó ayuda a mi tía, a su hermana, porque ella no estaba pagando los diezmos. Él es un gran ejemplo. Le he enseñado varias veces. Él de vez en cuando, como casi cada 2 semanas, me manda algo. Y me manda algo que esta es la iglesia verdadera, y la última fue que esta iglesia es la única en todo el mundo
que es verdadera y las demás son una abominación en la vista de Dios. Y yo le dije, cualquiera iglesia que no cree en Cristo solo es abominación en la vista de Dios. Y le expliqué, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días requiere una fe en José Smith para recibir salvación y exaltación. Si no crees en José Smith, por medio de las preguntas para el bautismo, no puedes ser bautizado. Si no te bautizas, no puedes ir al templo. Si no vas al templo para hacer esos convenios y esos hechos, no podrás ser exaltado. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No lo sé en inglés, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Sí, exacto. Y está súper claro. Y llega a un punto que la gente tiene que batallar con ese pensamiento de, ¿voy a seguir a Jesucristo o no? Si voy a seguir a Jesucristo, tengo que seguir las palabras de Él. ¿Dónde encuentro esas palabras? En la Biblia. En la Biblia. Sam, yo tengo una pequeña consulta. Yo te escuché que tú habías sido secretario financiero. Este tema de los diezmos me llama la atención. Es el que le negaron esta orden de alimentos o estos alimentos a tu tío. Que yo sepa, no sé si tú me lo puedes confirmar, que pagues tu diezmo no es un requisito para que te puedan ayudar, porque tú puedes ayudar a las personas que ni siquiera son de la iglesia. Pagar el diezmo es un requisito para que te puedan ayudar. Porque cuando yo he hecho entrevistas, porque yo he sido presidente del Column, yo pregunto cómo van las finanzas, cómo están organizadas las finanzas, pero no veo un requisito que diga tienes que pagar el diezmo para poderte ayudar. ¿Cómo tú ves esa situación, Sam? Eso sí está difícil para explicar, porque si no eres miembro, es difícil verlo y lo ves de una manera que es diferente cuando estás fuera. Lo que estoy diciendo es que no está escrito como mandamiento ni como regla que tienes que pagar diezmo para poder recibir lo que sea, ayuda de la iglesia. Pero lo chistoso de eso es que todo está bajo la discreción y la guianza del Espíritu a ese líder en ese momento, porque Dios habla a sus líderes. Y esa es la excusa que se usa mucho, desafortunadamente, porque yo, siendo secretario, siempre me preguntaba por qué estamos pagando la renta y para comida y para otras cosas por esta persona. No porque yo vi cuánto estaba pagando esa persona en diezmo, porque lo que esa persona estaba haciendo no estaba en línea con lo que le estaba diciendo. Muchos de los miembros se sentían mal, bueno, de los inactivos se sentían mal porque, ay, hermano, ¿dónde has estado? ¿Por qué no vienes? Y en ese tema la gente se siente mal y no quieren regresar, se sienten muy apenados. Y yo vi muchas de estas cosas, siendo líder del quórum de élderes, me decían muchas cosas los miembros y los hermanos de mi quórum, porque yo les decía, mira, aquí está mi número celular, háblame, a mí no me importa la hora, pídeme ayuda, yo te ayudo, yo me levanto a medianoche, a mí no me importa, yo te voy a ayudar, no porque es mi deber, no porque soy siervo de Dios, porque yo quiero ayudarte, porque yo soy siervo de Dios, yo quiero ayudarte, yo no voy a recibir y no quiero recibir nada por la ayuda que te estoy dando. Uno está entregado totalmente cuando uno está dentro de un llamamiento. Yo sé que a ustedes dos les ha pasado, a mí también. Uno cuando va a un llamamiento entrega alma, corazón y vida porque sabe que va a ganar bendiciones. O sea, uno trabaja por bendiciones, para decirlo así, porque eso es lo que se enseña dentro de la iglesia. Y para mí era interesante porque yo no lo hacía porque iba a recibir bendiciones. Yo siempre tenía el pensamiento de que Dios me iba a dar lo que yo merezco y hasta lo que no soy digno. Yo siempre he dicho que estoy súper bendecido por encontrar a mi esposa, primeramente. Ella me ha ayudado a cambiar por medio de que ella aceptó cuando yo le pedí la mano. Yo siempre he sentido que Dios me ha dado más de lo que merezco. Y siempre he tenido ese pensamiento. Entonces, las cosas que yo hago no las hago porque voy a recibir algo. Yo, siendo médico, ayudo a mucha gente y no lo hago porque yo quiero recibir algo de regreso. Lo hago simplemente porque, ¿por qué no? Si yo tengo la oportunidad de ayudar, ¿por qué no voy a ayudar? Y esa era la manera en que yo hacía mis
llamamientos. Y de hecho, tocando eso, era interesante porque a mí me estorbaba un montón siempre estar siguiendo el manual que nos dieron. Y no es porque no me gusta seguir las reglas. A mí me encantan las reglas. Le puedes preguntar a mis hijos, a mi esposa. Yo prefiero tener una estructura y lo seguimos. Pero lo chocante que yo tenía con el manual era no siempre es lo que necesitan los miembros o la gente que están en mi clase. Yo era maestro de los jóvenes de 16, 17 años, hasta los más chicos eran de 12, 13. Pero yo siempre les hacía, al principio sí seguía el manual, igual cuando estaba en el quórum de élderes, pero noté que en seguir el manual pasaba esto. Se dormían o ahí estaban. No que no me escuchaban a mí, hacían lo mismo en cada lección que salía del manual. Y no es que era problema del manual tampoco, pero el problema que vi no es tocante a la vida de ellos, siempre. A veces que sí. Entonces yo siempre, cuando noté eso, yo cambié el método, porque mi responsabilidad como maestro, como líder de quórum de élderes, o el llamamiento que yo tenía, era para ayudar por el bienestar de los miembros y de los que son parte de mi clase. Entonces, por ejemplo, una de las últimas temporadas que yo estuve como maestro, estaba dando las lecciones del manual y noté que los jóvenes no iban a mi clase. Le pedía a otro miembro que me ayudara a encontrarlos y traerlos a la clase. Un día me entró un pensamiento para preguntarles, ustedes son jóvenes, no son niños, todavía no son adultos, pero están en esa etapa de vida que están en esa transición para ser adultos. Yo soy médico. ¿Cuáles preguntas tienen que les puedo ayudar? Y yo prefiero ser lógico y muy simple. Cuando yo tenía unos 8 años, mi abuelita me dio este libro. Es la Santa Biblia. Y hasta tiene mi nombre acá abajo. Mi abuelita me lo regaló y siempre me impactó, y es en español, es la Reina Valera. Siempre me impactó que la iglesia siempre decía, mediante que esté traducida correctamente la Biblia. Y eso me sorprendió mucho porque, aunque no, ahora sí entiendo mucho mejor. Desde niño yo pensaba, ¿cómo puede ser que un libro falso, como supuestamente, puede haber durado miles de años? Eso, lógicamente, no, la cuenta no salía con lo que estaba diciendo la iglesia, pero lo ignoré. Entonces, con eso, yo siempre tenía fe que Jesucristo era mi Salvador. 1 Corintios 10, versículo 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y esa frase, fiel es Dios, siempre me impactó y lo decía mucho porque enfocándome en fe en Jesucristo y Dios tiene fe en mí y es fiel a mí, me dio esa base de, ok, algo tiene que ver este libro, algo. Pero el libro de Mormón no dice esas cosas. Así tan fuerte dice, por tus hechos puedes tener salvación. Y el libro de Mormón, cuando realmente lo ves sin los lentes de la iglesia mormona, igual viendo este libro como un libro, no como, si lo ves como un libro histórico y lo lees así como lógicamente, te das cuenta que el libro de Mormón no está congruente y que las cosas que dice la iglesia, que predican sobre este libro, las están no cambiando, pero las están manipulando. Las están manipulando, exacto. Y lo hacen en una manera que te hace perder la fe en cualquier cosa. Entonces, cuando Ana me habló ese día, yo ni estaba en casa, yo estaba viajando de regreso. Hace unos años estaba en la camioneta y ella me dijo, no sé en qué basarme, no sé dónde empezar, ¿qué hago? Y ella me dijo esto sabiendo muy bien que si yo en ese momento era miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, había una posibilidad que yo la iba a dejar a ella, porque ella no tiene fe en la Iglesia. Y con eso, sí, y ella con ese miedo, aunque tenía fe, ella no podía
no decirme. Ella tenía a fuerzas que decirme, porque aparte de que me respeta, ella no va a estar en algo falso. Pero la pregunta clave que ella me hizo es, ¿en qué me baso? ¿Dónde baso mi fe? ¿Qué es lo que me puedo, dónde puedo poner mi ancla? Y lo pensé un momento y pudiera haber dicho un montón de cosas, pero la primera pregunta que le hice es, ¿crees en Jesucristo? Y él me dijo, sí. Y le dije, empieza ahí. Es nuestra base, es nuestra fundación. Si podemos empezar con esa fundación, no vamos a perder nada. Y buscamos a Jesucristo. Y lo corroboro, en mi mente lo corroboro como una semillita que va empezando a crecer. Y esa fundación es por qué no dejamos a Jesucristo y no somos ateos. Okay. Oye, o sea, algo se me viene a la mente. Ahorita que estabas conversando esto de cómo afrontaste la noticia, cuando tú te enteraste de esta verdad, ¿cómo fue el proceso? ¿Te dio? Porque a mí me dio al principio enojo. Yo estaba enojado al principio. Después ya comencé a cambiarlo. Pero ¿cómo fue tu proceso después de que te enteraste de esto? ¿Qué es las primeras cosas que hiciste? Pues primero quiero mencionar que la relación que yo y Ana tenemos es una de alto respeto y nosotros trabajamos juntos para llegar a metas. Y dentro de ese camino para llegar a cualquier meta, siempre hay dos lados que vemos. Hay el lado lógico y el lado emocional. Y muchas veces tenemos que dividir eso porque si lo combinamos es cuando nos volvemos locos y no podemos seguir un caminito un caminito más derecho para llegar a la meta. Ahora, puede ser con fe o puede ser con datos de salud, puede ser de cómo criar a los niños o inclusive hasta lo que vamos a comer en la noche. Ahora, con eso, nosotros tuvimos que pasar por muchos sentimientos, mucha emoción, sabiendo que íbamos a perder esa comunidad. Si no has notado, especialmente Ana, somos muy sociales. Nos encanta platicar con la gente, nos encanta convivir. A mí me encanta, aunque no platico tanto como ella, a mí me encanta tener a personas juntas con nosotros. Si vamos a salir a comer, yo me pongo a cocinar una carne o algo. Nosotros supimos muy bien que íbamos a probablemente perder esa comunidad. Y sí lo perdimos. Al mismo tiempo, supimos que íbamos a perder familiares. Y sí lo perdimos. Al mismo tiempo, supimos que nuestros hijos iban a recibir iban a perder y ser recipientes de lo mismo que nosotros, y fue por nuestra decisión. Yo sí estuve muy emocional porque en el momento que ella me dijo, desde el momento que ella me dijo, no puedo creer en esto porque lógicamente es falso. Inclusive la Biblia nos dice que nuestro corazón es mentiroso y no podemos en inglés es lean on the arm of flesh. No podemos en el brazo de la carne, confiar en el brazo de la carne. Sí, confiar en la carne. Eso significa para nosotros y para mí que yo como un ser humano físico de carne y hueso, sangre y todo, yo no puedo confiar en mis sentimientos y las emociones que yo tengo porque si mis hijos hacen una travesura que ya les había dicho que no, me puedo enojar y los puedo regañar simplemente por la emoción. Reconociendo eso, las emociones que tuve, las tuve que separar y proceder lógicamente, porque si no lo hacía, iba a perder demasiadas cosas que no iba a querer perder. Por ejemplo, la relación que yo tengo con mis hijos, la relación al nivel de respeto que yo y mi esposa tenemos, estaba en un punto que posiblemente se podía perder. Entonces yo tuve que hacer una decisión, sacar todas estas emociones, y sí, yo lloré, grité, pegué a los muebles y todo. No porque estaba enojado, más que nada, no solamente porque estaba enojado porque iba a perder algo, pero más que nada porque yo, como el líder de mi casa, tenía que hacer una decisión. Tenía que ser una decisión racional y lógica para el bienestar de mi familia. Dios nos ha bendecido demasiado y no merezco nada de lo que Él me ha dado.
y nunca lo mereceré, porque soy un pecador. No importa si hago un montón de cosas buenas, no quita la realidad que soy un pecador. Y cuando saliendo de la iglesia enojado, frustrado, en vez de invertir mi tiempo y estar directamente todo el tiempo en contra de la iglesia, como atacándolos, yo prefiero enfocar esa energía en leer, aprender, para poder enseñar a otros la paz y la base que nos da teniendo fe en la base de nuestro Salvador Jesucristo. Porque si no tenemos eso, realmente no tenemos nada. Podemos tener todo en el mundo. O sea, yo te quería preguntar, entonces ya de ese punto ustedes ya decidieron ya comenzar a alejarse de la iglesia, pero todavía seguían asistiendo a las capillas. ¿Cuánto tiempo se demoraron? Porque imagino que hay un proceso en el cual uno enfrenta a los líderes. ¿Tú enfrentaste a los líderes de tu área? Pues realmente no, simplemente porque los conozco desde que yo tenía 12 años. Los conozco bien. Hay también un sentimiento dentro de los miembros que si una persona no cree exactamente en la doctrina, están en lo mal. Y no que están poseados de un demonio, pero de una tal manera sí, porque están en las creencias malas. Y eso no solamente tiene que ver con la gente que se sale de la iglesia. Hay varios hermanos que yo conozco que están medio, y ellos subían y daban su testimonio que yo sé que voy a hacer voy a tener mi propio planeta porque un montón de cosas que él, aunque es algo extremo, no está fuera de la doctrina, pero como quiera lo trataban como medio loco. Entonces, porque ellos se basan mucho en los sentimientos. Hasta que yo pasé por todo el entrenamiento para ser misionero, nos enseñaban a usar los sentimientos como manera de probar que la iglesia es verdadera. Pero la pregunta que ahora le hago a todos y le hice, se lo he hecho a mi tío y a otras personas, cuando me dicen, pero es que no has orado realmente sobre el libro de Mormón. Les digo, sí, los pensamientos, los sentimientos que tenemos no son buenos, son mentirosos, nuestro corazón nos miente. Y es evidente porque la gente que roba, la gente que son adúlteros, la gente que los niños, por ejemplo, cuando ellos lloran porque no les das la paleta, son sentimientos que ellos tienen. Y hay veces que yo sí me he enojado y lo he llevado a un extremo y les digo, los sentimientos nos mienten. Con eso, los líderes tienen sentimientos contra ti. Y yo supe eso, que no los iba a ganar, no les iba a enseñar, no los iba a ayudar, no los iba a sacar de la iglesia, más que nada porque la fe que yo tenía estaba creciendo, la fe de mi esposa y mis hijos están creciendo y yo no quería perjudicar eso. Entonces yo ni le hice las preguntas a mi papá ni a otros líderes. Yo busqué en la Biblia, en el libro de Mormón, en la historia que ha publicado la iglesia. Todo lo que yo busqué para corroborar lo que estaba encontrando salió directamente de la iglesia. Yo ni he leído, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es the CES letter. Yo no la he leído. Y mucha gente me ha preguntado, es que leíste esa cosa. Es que estás leyendo cosas antimormón. Hasta este día yo no he leído nada de eso. Porque yo quiero poder decir, no he leído nada de eso. Porque todo lo que te estoy diciendo viene de la Biblia, viene del libro de Mormón, viene directamente de la iglesia, publicado por ellos, diseminado por ellos. Y es la manera en que yo lógicamente pude salir sin sentirme tan como que estaba perdiendo tanto, aunque sí lo perdí. Y duramos, otra cosa que yo y mi esposa hemos hecho es cuando hacemos una decisión así, porque si es lógico, ¿por qué vamos a esperar a hacerlo? Entonces sí fuimos a la iglesia un par de veces después, pero porque como era alrededor de la pandemia, no estábamos yendo ya, entonces no estamos acostumbrados, pero sí fuimos un par de veces, más que nada para complacer a mis papás o a los familiares de mi esposa, pero así de rápido hicimos la decisión. Hasta había domingos que no vamos a ir. En el momento que nos dimos cuenta de la falsedad de la iglesia, hasta decidimos no vamos a usar los garments porque eso es un símbolo de convenios que hicimos bajo pretensias falsas y estábamos haciendo convenios de sangre bajo el nombre de Dios, que cuando leemos la Biblia vemos que eso está
en contra de Dios. Y en ese momento hicimos la decisión. Todavía tenía los Garments en la casa. Ya Claro, ya como para poder ir cerrando, Sam. Actualmente hay muchas personas en este momento que están viendo este video. Una persona está averiguando de la iglesia y llegó a este video. ¿Qué tú le puedes decir a esa persona que está comenzando a tener dudas pequeñitas, así dudas pequeñitas, y está averiguando y cayó justo en este video de nuestro canal y te está escuchando a ti? ¿Qué tú le puedes decir a esa persona que está averiguando? La primera cosa que siempre me ha impactado a mí y que sé que es algo importante para la gente es tener un reconocimiento de ser seguro dónde podemos llegar y dónde vamos, porque la incertidumbre, gracias, la incertidumbre de no saber y tener esa duda nos hace de tal manera volver locos dentro de nuestra mente y en nuestra vida. Y por eso mucha gente cuando dejan, no solamente la iglesia mormona, pero la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, si se salen de cualquier otro grupo, es difícil cuando uno no tiene la base suficiente para mantenerse solos, para mantenerse. Para mí, las cosas impactantes son tener esa fe en Dios. En 1 Corintios 10:13 nos dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos pasamos por muchas cosas difíciles, pero fiel es Dios. Ahí nos dice que Dios tiene fe en nosotros. Él es fiel a nosotros, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos está diciendo Dios que nosotros vamos a pasar por cosas muy difíciles, pero Él es fiel a nosotros, nunca nos dejará, y las tentaciones y los problemas que pasamos los podemos resistir o sobrevivir, porque hay muchas cosas que no podemos cambiar, entonces las podemos sobrevivir y resistir, porque Él nos dará la salida para que lo podamos soportar. Y esa salida es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9. Sabiendo, reconociendo y confesando que Jesús es el Señor y creyendo con nuestro corazón que Él murió por nuestros pecados. Su sangre fue derramada por todos lados por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto por lo que nosotros hacemos día tras día, porque somos mentirosos, somos pecadores. Que Jesucristo fue resucitado, levantó de la muerte para que nosotros, solamente en la creencia en Él, seremos salvos. Porque no tenemos que tener miedo. Como dije anteriormente en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros. No te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí nos dice plenamente que Dios nos ama, nos va a cuidar y lo único que nos pide es tener fe en Él. No nos pide que nos bauticemos, no nos pide que nos bauticemos en una iglesia específica. No nos pide que alabemos a algún otro humano. No nos pide que nos sacrifiquemos a uno al otro o que llevemos a sacrificar a un becerro. Lo que nos pide es creer en Él, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó para que nosotros seamos salvos para poder vivir con Él otra vez. Eso sería todo por ahora. Entonces, gracias, Sam.